Buen día con todos. En esta oportunidad venimos a presentar una vez más lo que es el Evangelio. Y muchas veces se habrá preguntado ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué tanto interés con el Evangelio? Pero ¿realmente llegamos a comprender lo que es el Evangelio? En estos momentos haríamos la pregunta ¿qué es el Evangelio? El Evangelio obviamente proviene de una palabra griega, evangelion, donde significa obviamente buenas noticias. Pero buenas noticias ¿sobre qué? Esa palabra era muy empleada cuando antes, por ejemplo, habían conflictos o guerras entre pueblos, y el pueblo que salía victorioso, ese pueblo enviaba a un mensajero, y ese mensajero informaba de la victoria ¿a quiénes? A las personas que quedaban, que eran las mujeres, los hijos, los adultos. Y obviamente que al escucharlo, esta noticia de la victoria cambiaba la condición del oyente. El que cambiaba era la persona que lo oía. ¿Por qué? Porque eran victoriosos de una guerra. Quiere decir de que van a seguir con sus casas, van a seguir con su familia. Ante la pérdida o la derrota en un conflicto, las mujeres eran muertas, los niños también, los hijos tomados como esclavos, las tierras eran conquistadas, las casas eran saqueadas, derrumbadas. Quiere decir de que cuando un pueblo perdía un conflicto, era la ruina para esa nación, era la ruina para la familia. Entonces, esa buena noticia de victoria cambiaba la condición de la persona que lo oía. El Evangelio cambia la condición del oyente. Es una buena noticia, ya sea de la victoria de una guerra, el cambio de un rey, la ascensión de un monarca. Para eso se empleaba la palabra Evangelio. Pero hoy en día, en el 2020, que ya no estamos mucho con conflictos entre pueblos, pero ¿en qué afecta? O mejor dicho, ¿qué tendría que ver con nosotros en esta época, cuando nosotros hoy en día, en medio de las tablets, celulares, redes, vivimos una libertad de culto, muchas personas hacen lo que normalmente crean conveniente? ¿Qué afecta a la vida del ser humano el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que afecta? ¿Cómo puede impactar a la vida de la persona? Para eso tendríamos que responder una gran pregunta, que es ¿qué ocurrió para que ahora el hombre requiera una salvación? ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo que ocurrió tendríamos que remontarnos a muchos años atrás, a Génesis capítulo 1, 2 y 3, cuando el Señor, creador de todas las cosas, le dice a Adán de que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierta forma, si comía, iba a morir. Y precisamente él, en Génesis capítulo 3, vemos de que Adán y Eva pecan, comen el huerto y deciden desobedecer al Señor. ¿Qué pasa con todo esto? Tuvieron dos grandes consecuencias. La primera fue de que por ese pecado se limitó el tiempo de vida al ser humano. Quiere decir de que entró la muerte. En Romanos, capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir de que el pecado trajo, por consecuencia, la muerte. La segunda gran consecuencia, declive, que trajo el pecado es la muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy en día podemos ver a muchas personas, y muchas personas que no quieran obedecer el Evangelio, y esas mismas personas se preguntarán: yo al final no he muerto, sigo vivo, voy al gimnasio, tengo mis planes, tengo mis metas, mis ambiciones, mi empoderamiento en las cosas que haga, y soy dueño de mi propia vida. Pero ¿realmente seremos dueños de nuestra propia vida? Porque
hay unas características que el Señor nos dice que tenemos también por haber pecado. Una de ellas, según la palabra de Dios en Romanos 5:10, nos dice de que somos enemigos de Dios. En Romanos 6:17 nos dice que somos esclavos del pecado cuando no obedecemos el Evangelio. Toda persona que nace en esta tierra es esclavo del pecado. En Efesios 2:1, como ya lo hemos leído, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Romanos 3:23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituir, como hemos pasado hace poco, una destitución presidencial, quiere decir que le quitan todos los privilegios, le quitan todo el poder que tenía. Lo destituyeron, lo alejaron de su entorno. Según 2 de Timoteo 2:26 dice de que nuestra propia voluntad está esclavizada. En 2 de Corintios 4:4 dice que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento está entenebrecido. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 17, dice que el corazón del hombre es perverso, corrupto. Y todavía se la pregunta, ¿quién lo conocerá? En Génesis, capítulo 6, el Señor dice que todos los pensamientos de los hombres son de continuo solamente el mal. En los 66 libros de la Biblia, en los 1289 capítulos que tiene, hay una sola línea que nos enseña que Dios es santo y el hombre es pecador. Quiere decir que no hay forma que el hombre pueda salvarse a sí mismo. No hay ningún mérito en el hombre para poder salvarse a sí mismo. La condición del hombre es caída. Hoy en día tenemos más tecnología que hace 100 años. Tenemos más medicina que hace 100 años. Tenemos más información que hace 100 años. Pero también tenemos más depravación que hace 100 años. Hoy en día se ven muchas más cosas de las que se veía antes, más depravadas, más perversas. Quiere decir de que no se necesita más información, no se necesita más cultura, entre comillas, para poder salir a flote en medio de esta cultura. Lo único que se necesita es un cambio de la persona. Y el Evangelio, como se los dije en un momento, el Evangelio es el cambio, o el Evangelio trae un cambio de condición al que lo oye. Eso es el Evangelio. Cristo es el que cambia el interior de la persona para que lo que veía antes, lo que pensaba antes, lo que quería antes, lo que soñaba y anhelaba antes, hoy ya no lo pueda tener. ¿Por qué? Porque Cristo mismo va a generar eso. Pero volvamos al Evangelio. El Evangelio de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 15 dice que Cristo vino a esta tierra, murió en esta tierra y resucitó en esta tierra. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Jesús vino a salvar y buscar lo que se había perdido. En 1 de Timoteo 1:15 nos enseña de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Es eso es el Evangelio. Todas las personas que hemos nacido en esta tierra tenemos algo en particular, que es el pecado. El pecado, ya que fue impuesto, por así decirlo, o fue heredado de nuestros primeros padres, como Adán y Eva, como lo hemos mencionado hace un momento. La consecuencia ha sido la muerte física y la muerte espiritual. Y ya para ir terminando y cerrando un poco lo que es el Evangelio, el Señor, el Creador de todas las cosas, da una lista de las características o cualidades que tiene todo ser humano. En Romanos 3:9 dice
que todos están bajo pecado. Tanto es así que empieza su lista y dice, no hay justo ni aun uno. Quiere decir que hay una incapacidad moral, no hay justo ni aun uno. Moralmente no hay nadie justo. Dice en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, el versículo 11 dice, no hay quien entienda. Esa es una incapacidad intelectual. No hay quien busque a Dios, dice el Señor. Esa es una incapacidad espiritual. Incapacidad moral, incapacidad intelectual, incapacidad espiritual. Quiere decir el Señor que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos, dice, se desviaron. Toda la raza humana se desvió. No hay quien haga lo bueno. Y en el versículo 18 encierra toda esta lista de 13 cualidades o características descriptivas del ser humano y dice, no hay temor de Dios en los ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que en el Evangelio nos enseña que nosotros estamos mal, que no hay temor de Dios, pero para eso hay una solución, hay una sola alternativa. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mismo Jesucristo. Así que esto es el Evangelio. El Evangelio es entender mi condición de pecador desde que nazco. Entender de que no puedo hacer yo nada, no tengo ningún mérito para ganarme la salvación. Pero que al mismo tiempo Dios envía a Cristo para salvar a todo aquel que en Él cree, se arrepienta de sus pecados y deposite la fe solo en Cristo. Y espero haber aclarado algunas dudas y nuestra oración como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, es de que el Evangelio siga divulgándose a nuestros familiares en primera instancia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y también no solamente a los que están afuera, sino también que el Evangelio siga alumbrando las vidas de cada miembro de la iglesia local. Así que muchas gracias por su tiempo. Si esta es la primera y la última vez que escucha algo del Evangelio, que podamos retener de que Dios es santo, yo soy pecador, vil pecador, pero que Dios envía a Cristo para salvarme siempre y cuando yo me arrepienta de los pecados y deposite mi fe solamente en Cristo. Eso es todo. Espero que pueda en algún momento meditar en esto, en este tema de lo que es el Evangelio, meditar en Cristo y hacerlo su Salvador y sobre todo el Señor de nuestras vidas. Eso es todo. Muchas gracias.